Aleluya. Santo es Él. Te invito a que puedas tomar asiento. Vamos a compartir la palabra del Señor. En tiempos donde estamos viendo la sociedad tener diversos conflictos morales, donde estamos viendo la sociedad cambiar, donde estamos viendo que estamos entrando en tiempos donde las cosas van empeorando cada vez más. Pero esto no es algo nuevo, si bien lo estamos viendo a una escala que quizás nunca fue visto. La perversión en el corazón del hombre, el egoísmo, la maldad y todo lo que afecta el corazón de los hombres y la consecuencia que esto trae en una vida. Muchas veces hablamos con personas que en un momento se acercaron a los caminos de Dios, quizás se acercaron a una reunión, se acercaron un tiempo, una semana, 2, un mes, y luego se alejaron de los caminos. Luego dejaron de congregarse, y tú ves a aquellas personas cómo su vida comienza a empeorar. Llegaron a una condición, sí, y no tuvieron el tiempo de cambiar, de que su vida pudiese mejorar. Pero sí, lo que hizo su vida fue empeorar. Ahora estar en una peor condición. Ver cómo las consecuencias de sus malas decisiones los llevan hoy a estar en una vida de dolor, de quebranto, experimentar las cosas más difíciles que una persona puede experimentar, la pobreza, el no tener trabajo, el no tener salud, el estar mal con todas las personas que te rodean, el estar constantemente teniendo pensamientos suicidas, el no tener esperanza, el no ver un futuro, un día diferente, el no encontrarle el sentido a la vida. Esto pasa a toda persona que en algún momento quizás tuvo algo de luz en su vida, pero luego se aleja de Dios, luego se aleja y pareciera que no tiene ninguna consecuencia. Es solo la consecuencia de aquella persona que decide alejarse de Dios y su vida empeora cada vez más. La palabra de Dios nos habla acerca de que en un momento el pueblo tomó la decisión de alejarse de Dios. Y esa decisión de alejarse del Señor trajo consecuencias morales en su vida. Son los días que hoy estamos viviendo, la corrupción moral que hay, la propuesta y la oferta que hay cada día que perturba la mente de los jóvenes como no se ha visto antes. Toda la perversión que hay a través de las redes sociales, todas las cosas ocultas que hay, ha llegado a niveles que nunca antes visto. Pero sin embargo, vemos que esto avanza cada día y vemos lo que genera en el corazón de las personas, lo que esto trae en el corazón de ellos, la pobreza, la ruina. Y no es diferente aquí en esta historia. La palabra de Dios nos muestra que en el libro de Miqueas, la nación atravesaba un momento en el cual ellos reconocían sus errores. Había un problema moral. Había tanta dificultad que no se podía confiar en nadie. Que se tenían que cuidar de lo que dijera cualquier persona. Que tenían que tener presente estas cosas. De manera que dice, no creas, no confíes, cuídate. Mira si no es lo que uno aconseja hoy. No confíes en cualquier persona. No creas todo lo que escuchas. No, cuídate. Ten cuidado de lo que haces. Ten cuidado de esto, ten cuidado de aquello. Hace años atrás, los niños podían jugar en la calle y nadie le iba a decir, ten cuidado de esto, ten cuidado de aquello. No había grandes peligros. La inocencia de las personas era totalmente diferente. Hoy los padres le dicen a los hijos, no estés en la calle, no salgas, no te juntes con estas personas. Te pueden secuestrar, te pueden llevar en la trata de personas, puede pasar cualquier cosa. Cuídate de esto, cuídate de aquella persona. Si alguien se te acerca y te dice algo, cuídate. No creas esto, no creas lo otro. Bueno, en la condición en la cual se encontraba el pueblo, debían cuidarse de todo. El fraude estaba a la orden del día. El engaño a la orden del día. Cada uno buscaba tomar provecho de su hermano. Hay un dicho que dice que la necesidad tiene cara de hereje. Cuando uno está en necesidad, no le importa nada.
No le importa a quién le tenga que robar, a quién le tenga que sacar. No importa si es su padre, si es su madre. En medio de las dificultades se desconocen. Y esta es la situación que se presenta aquí. Porque el hijo deshonra al padre, y la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Presenta un conflicto que no es lejano, es cercano. Es en la propia casa, es en el propio vínculo familiar, en donde uno debe cuidarse y uno dice, ¿debo cuidarme allí? Estamos viendo familias totalmente devastadas, los padres agarrándose a golpes con los hijos. Estamos viendo los problemas que hay en los matrimonios, las diferencias económicas, los hijos que quieren quedarse con la herencia de los padres, personas que asesinan a otros para quedarse con el dinero. Esto es algo de todos los días. Tú abres un portal de noticias y tú ves una persona fue asesinada para cobrar el seguro, para quedarse con sus bienes, para quedarse con otra persona porque estaba siendo infiel, estaba con su amigo, entonces planearon asesinarlo. No es algo descabellado, es algo que uno lo ve en las noticias, uno lo ve constantemente. En diferentes películas que se han hecho de historias reales a causa de estas cosas. Historias como estas. Y uno mira la sociedad y dice, ¿en qué sociedad vivimos? Estamos en esta sociedad que está viviendo de esta manera. No puedes confiar en nada, no puedes creer todo lo que ves. Tú miras una noticia y no sabes si es verdad. Todo el tiempo están subiendo noticias a las redes sociales, son falsas. No puedes creer, no puedes confiar. Y eso va llevando a la gente cada vez más a tener por asociación y decir, bueno, si tal pastor es así, entonces todos son lo mismo. Si los cristianos se comportan de esa manera, entonces todos los cristianos son así. Por asociación terminan todos siendo lo mismo. Uno termina desconfiando de todas las cosas. ¿Cuántas personas dicen no voy a ir a la iglesia porque he visto cómo le sacan el dinero, cómo los manipulan, cómo les roban, cómo la gente es engañada? Y de esa manera dice no se puede confiar, no se puede creer. La gente quiere y lo necesita. Pero ante estas dificultades que ocurren en el mismo hogar, todo comienza a desmembrarse, pero todo tiene que ver con el pecado del hombre. Dice la Escritura que el pueblo se aleja de Dios y por sus pecados ahora comienza a vivir escasez. En el tiempo en que tenían que recibir la cosecha, en el tiempo que tenían que encontrar los frutos, no los encontraban, no los hallaban, se encontraban sedientos, pero no podían saciar esa sed. El pecado los había dejado en la ruina, el pecado había destruido la moral de ellos. Ya no había fundamentos para hacer las cosas correctamente. Ya no hay un parámetro, no hay un freno, no hay una ley por la cual ellos puedan detenerse, harán lo que sea. Ese es el problema cuando una persona está dispuesta a hacer lo que sea. Si tú estás dispuesto a hacer lo que sea para tener dinero, bueno, es ser una persona peligrosa para tu propia vida, porque no tendrás problema en delinquir, en hacer fraude, en hacer lo que sea. Aquí en esta palabra, en este capítulo, nos habla acerca de la maldad que había, no solamente en el pueblo, sino en todos sus gobernantes, en los jueces, en los príncipes, todos corruptos. Vemos la escena de hoy, vemos la política, decimos todos corruptos. Los gobernantes, todos los que tienen que trabajar para sacar una sociedad adelante, están todos corrompidos. Ninguno tiene un ejemplo, son muy pocos los que pueden dar un ejemplo en cuanto a la moral o en cuanto a la familia, en cuanto a los valores. La mayoría de ellos tiene una pantalla que es todo mentira. No puedes creerlo, se muestran de una manera pero son de otra. Candidatos que se postulan con la familia perfecta y una vez que los eligen se divorcian al otro día. Era toda una pantalla, era lo que vendía, era lo que tenían que mostrar. Bueno, esa era la condición del pueblo en estos días. Todo era engaño, todo era fraude, todo era mentira. Había que cuidarse de la mujer que dormía a su lado. Tenían que tener cuidado. Uno dice, ¿cómo puedo cuidarme? Durmiendo con el enemigo.
Bueno, es la sociedad de hoy. ¿Cuántas personas se acuestan a dormir y no saben si su cónyuge le va a quitar la vida? Con amenazas constantes de que los va a asesinar, de que me tenés cansado o me tenés cansada. Y no saben lo que va a pasar. ¿Cuántos? ¿Cuántos se acostaron a dormir y no le creyeron? Pareciera una amenaza sin fundamentos, pero les quitaron la vida. En tiempos donde tú dices, no puedo confiar en nadie, en nada puedo creer. Bueno, esta palabra nos muestra que al mirar al Señor, al mirar a Dios solamente allí, encontramos y tenemos esperanza. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. En el capítulo de Miqueas, en este capítulo de Miqueas, encontramos la relación entre el pecado del pueblo, el reconocer los errores, pero ante todo, el tener esa plena confianza de que en algún momento sus vidas serían restauradas, en que en algún momento esa condición cambiaría. Ese tiempo de dificultad que hoy te encuentras enfrentando, en algún momento pasará. En algún momento ya no estará más en tu vida. Hay personas que dicen, me encuentro en medio del conflicto, en medio de problemas, en medio de las lágrimas, de la tristeza, de los problemas familiares, de los problemas económicos, donde muchas de estas cosas que tienen que ver con la moral del hombre son las que están manejando mi vida. No puedo vencer la pornografía, no puedo dejar todo aquello que me lleva al pasado, no puedo salir de allí. Personas que hoy dicen, no puedo congregarme, hace años que no puedo acercarme a una iglesia. Y mi vida está cada vez peor. Mi condición está cada vez peor. En medio de la pobreza, en medio de los problemas, no solamente espirituales, sino en medio de los problemas de salud, en medio de los conflictos familiares, cuando ves a tus hijos atrapados por los vicios, fracasar en sus matrimonios, cuando ves a tu hijo en la cama de un hospital, cuando ves que su vida no avanza. Y ahí te preguntas qué es lo que pasa, cuál es el motivo por el cual tu vida no avanza, por el cual te encuentras en medio de la dificultad y parece que esa situación no va a cambiar. La diferencia aquí es que al mirar todo esto, uno debe mirar al Señor, mirar a aquel que tiene el poder para transformar y para cambiar esa condición. El pueblo al mirar su condición reconoce su pecado y el profeta lo hace por el pueblo. El profeta reconoce el pecado del pueblo y reconoce que hay alguien que se alegra. Hay alguien que se alegra hoy porque tu familia se esté destruyendo. Hay alguien que se alegra hoy porque tu matrimonio no funciona. Hay alguien que hoy se goza de que tú estés atravesando un momento de escasez y te sientas desanimado porque no encuentras trabajo. Hay quien se alegra de que tú hayas caído en pecado y que sientas que no puedes avanzar. De que te sientas que no eres de alguna manera aceptado por Dios porque eres una persona que fracasa y que comete errores. Hay alguien que se alegra por los pecados que cometes. Hay alguien que se alegra por la oscuridad en tu vida, por el tiempo difícil que hoy estás viviendo. Pareciera que es algo que no puede ser posible, pero es así. Pero ¿quién se alegra? ¿Quién es aquel que está pendiente de tu caída constantemente? ¿Quién es aquel que en un tiempo te tuvo? Aquel que en un momento controlaba tu vida, tus pensamientos, te hacía ser una persona violenta, arrogante, te hacía destruir matrimonios, destruir jóvenes, destruir familias. Aquellos que vendían drogas, aquellos que traficaban, aquellos que estaban con armas, aquellas personas que le hacían daño a otros. ¿Para quién lo hacían? Pero sin embargo esta palabra, al reconocer la condición de su corazón y reconocer su pecado, reconocer los pecados del pueblo, porque eso es lo que hace el profeta. Pero también reconoce que hay un enemigo. Y hay un enemigo que se alegra de la condición en la cual tú estás viviendo. Pero hay una forma en la cual uno debe enfrentar esos momentos. Hay una forma diferente. Tú puedes estar hoy en medio del error o haber cometido un error en tu vida y sentirte acabado, derrotado y destruido para siempre. Pero la posición correcta es la de reconocer tu error. Pero no solamente reconocer tu error,
reconocer tu falta, reconocer que hoy estás en medio de una confusión moral, que hoy estás en medio de una destrucción en la familia, donde no puedes prosperar, donde no puedes avanzar, donde te has estancado por años. Hay una manera diferente de ver las cosas, y en la cual el profeta dice: enemiga mía, no te alegres tú de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque hoy more en tinieblas, Jehová será mi luz, dice la Escritura. Volveré a levantarme otra vez, volveré a levantarme con fuerza. El Señor será mi justicia. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! El Señor se acercará a mi corazón. No te alegres porque me levantaré otra vez. Un tiempo mi vida conoció la bendición de Dios. No importa cuánto tiempo te acercaste al camino de Dios. Quizás fue una semana, quizás fue un mes, pero el Señor borró tus rebeliones, perdonó tus pecados. Y cuando saliste, saliste limpio. Todo lo que volviste a tomar en tu vida lo hiciste porque fuiste a abrir puertas nuevamente. Porque fuiste a buscar el pecado nuevamente. Y ahora te encuentras en una peor condición. Y uno dice, es el juicio de Dios. Son las consecuencias. Es el castigo de Dios contra mi vida porque he pecado. Es la consecuencia de las decisiones que has tomado. Si bien la Escritura dice que el Señor utilizaría la vara de los pueblos enemigos para poder mostrar su justicia. Pero en medio de la justicia de Dios se muestra la misericordia y el amor, porque Dios no te deja en la condición que te destruye. Porque si tú permaneces cómodo en aquella condición, nunca querrás salir de allí. Si el médico no te hubiese dicho que tienes hoy un diagnóstico, que estás enfermo, nunca estuviste enfermo, pero hoy tienes un diagnóstico en tu mano que dice que lo estás. Si no sería por eso, quizás no buscarías a Dios. Si no te hubiesen dado la noticia que no esperabas, entonces no te hubieses acercado al Señor. Si tu familia no se encontraría en medio de un momento difícil, tu matrimonio, tu relación con tus hijos, entonces quizás no estarías. No te hubieses acercado nuevamente. No hubieses reconocido que estabas en falta, que estabas mal. Pero es la condición del pueblo. Y el profeta reconoce esa condición. Reconoce que cometieron pecado. Y él dice, la ira de Jehová soportaré porque pequé contra él. Soportaré lo que tenga que soportar porque fui yo el que cometí un error. Y si hoy estoy pasando por estos momentos es porque me equivoqué. Hay personas que en medio de su error y en medio de su pecado le preguntan a Dios por qué. Pero en esta condición ellos entendían que lo que estaba pasando y el peso y la carga que habría sobre sus vidas tenía que ver con la condición de su corazón. Estoy pasando por esto, estoy atravesando esto en mi vida porque pequé. La ira de Jehová soportaré porque pequé contra él. Lo soportaré porque cometí un error. Lo soportaré porque no quise entender en el momento que el Señor me habló. Dice la Escritura, te hablé en medio de tus prosperidades y no quisiste oír. Te hablé cuando todo estaba bien. Te hablé cuando tenías la familia. Te hablé cuando tus hijos no estaban en esa condición de drogas. Te hablé antes, pero no quisiste oír. No viste el peligro. No sentiste que podía pasarte. Tenías trabajo, tenías toda la fuerza. Hoy estás enfermo, no tienes trabajo. Y has quedado con muy poca esperanza. Con muy poca. Esta palabra dice, aunque caí me levantaré. Aunque esté en tinieblas, el Señor será mi luz. El Señor vendrá para poner luz en medio de una situación de oscuridad en nuestra vida. Aunque hayas cometido un error, aunque le hayas fallado a Dios, su amor por tu vida no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Cuando tú cometes un error y te alejas de Dios, su amor para contigo no cambia. Dios no te ama menos porque ahora cometiste un error y te alejaste. Pero la palabra de Dios dice que sin Él, apartados de Él, nada podemos hacer. Por eso nada funciona, nada nos sale.
Por eso nuestra mente, al alejarnos de Dios, se encuentra turbada. Por eso no hallamos las respuestas. Tiene que ver con esa condición en nuestra vida. Pero Él no deja de amarnos cuando tú te vas. Cuando tú cometes un error, una falta, Él no deja de amarte. El Señor no deja de mirar tu vida. No deja de lamentarse por tu condición. Él sigue siendo el mismo, dice la Escritura, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no se complace en la maldad, ni se goza en ver la ruina de sus hijos. Pero en la misericordia y en el amor de Dios, Él hará lo necesario para poder tratar con tu vida. Tú puedes tener hoy una enfermedad y una intervención. Es algo que duele. Tú puedes tener un tumor y hay que extirparlo. La cirugía es dolorosa, pero el médico responsable hará lo necesario para extirpar el tumor y que el cáncer desaparezca de tu vida. El proceso es doloroso, lleva medicación, tratamientos y es algo duro y es algo doloroso, pero Dios en su misericordia tratará con el tumor, con el cáncer de pecado que hay en tu vida, para extirparlo, aunque duela, aunque el proceso sea doloroso, aunque el proceso sea difícil de poder comprender y entender por qué atravieso el dolor. Pero Dios en su gran amor y en su gran misericordia hará lo necesario para salvar tu vida, para tratar con tu corazón. Tú quizás digas, pero me duele lo que estoy viviendo, me duele lo que estoy pasando. El profeta dijo, la ira de Jehová soportaré porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará luz y veré su justicia. Él me sacará luz. Al final del túnel, al final del camino, habrá luz. Hoy quizás estás en medio de la oscuridad y parece que tu adversario se ríe de ti. Otra vez tu carácter te ha hecho perder. Otra vez las malas decisiones que tomas te vuelven a la misma condición de antes. Otra vez tu falsa seguridad te arrojó al alcohol, a las drogas. Otra vez vuelves a estar en la misma condición y peor. Personas que hoy están escuchando este mensaje, apartados de los caminos de Dios, lejos por muchos años, muchos tremendamente confundidos, tremendamente perturbados, tienen un conocimiento de Dios, pero es vago el conocimiento de Dios. Han sido tan engañados por los hombres, han sido cargados de tantas mentiras, que ellos mismos se engañan. A diario hablo con personas que en algunas ocasiones dicen, pastor, sabe que a mí me han dado una palabra de profecía y me dijeron que iba a ser pastor, que iba a ser profeta, que iba a ser evangelista. Y si tú miras sus vidas, tienen una confusión terrible. No saben ni dónde están parados. La palabra engañosa y mentirosa que soltó un falso profeta confundió sus vidas. Los hizo llenarse de soberbia, los hizo creer que merecían y podían estar en un lugar al cual quizás no fueron llamados. Pero lo único que hizo fue confundir su corazón. El profeta vino, soltó unas palabras y para él no tuvo gran importancia. Pero la persona quedó marcada y dijo, Dios en algún momento me dio una palabra. Y mira su vida de pecado y mira que no puede avanzar y mira que su vida es un desastre y dice, Dios me dio una palabra que sería un pastor y estoy drogándome. Quizás nunca serás un pastor. Quizás debieras ser un buen creyente simplemente, un buen hijo de Dios. Pero es como dice la Escritura, ponen cargas pesadas en las personas que ellos no quieren tocar ni con un dedo. Ponen cargas pesadas en un corazón que no está preparado y siente la culpabilidad de no poder tener una vida intachable, de no tener una vida que pueda marcar el reflejo de una vida en Dios, de un hombre de fe. Y mira su condición y dice, jamás llegaré a hacer eso. Tú miras hoy las redes sociales y está cargado de personas que se hacen a ellos mismos superhombres. Algunos que se transfiguran, algunos que
De repente van caminando en la ruta y son traspuestos en otros lados. Algo increíble. Y parece tragicómico, pero hay quien cree eso. Y dicen, ¿por qué no? Felipe lo hizo. Ellos mismos se ponderan y se ponen en un lugar en lo cual que parece que lo que ellos dicen es la mismísima palabra de Dios. Pero como dice la Escritura, engaño de su boca, vanidad de su corazón es lo que hablan. No tiene que ver con la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Este es el mensaje de Dios. No alguien que viene y dice, bueno, me parece, el Señor me muestra. No, esta es la palabra de Dios. La infalible palabra de Dios. La condición de una sociedad, de un pueblo, en medio de su pecado, que al que reconocer sus faltas y sus errores, ahora recibe el consuelo de Dios. Recibe la restauración de Dios. En medio de las faltas, en medio del dolor en su corazón, el pueblo se encuentra en una debilidad. Pero aquí en el libro de Miqueas vemos que la posición es diferente. El saber que un día será diferente. Quizás tú miras tu vida hoy y dices, siempre estaré así. No sé si algún día podré cambiar, pastor. No sé si algún día mi vida será diferente. ¿Por qué otros pueden y yo no? Pero la posición sería, si hoy caíste, entonces me levantaré. Si hoy estoy en tinieblas, bueno, el Señor será mi luz. El Señor restaurará mi vida. Él restaurará mi corazón. La confianza en Dios en medio de una sociedad que había perdido toda moral, que no se podía confiar, que no se podía creer. Entonces la confianza está puesta en Dios. La esperanza está puesta en Él. La restauración está puesta en el Señor. El milagro y la bendición de Dios acercándose al corazón de los hombres. Dice la palabra de Dios: apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, quien mora solo en la montaña. En campo fértil busqué pastos en Basán y Galad, como en el tiempo pasado. Aquí es un llamado al Señor y decir, pastorea a tu pueblo, Señor. Pastoréalo con tu cayado. En lugares de bendición y en lugares de delicados pastos. Estas tierras eran lugares para pastorear, eran lugares fértiles, eran lugares buenos, de pastizales, para que los animales pudiesen estar allí. Luego de que uno reconoce el pecado, este es un proceso en la vida de los hombres. Hay personas que dicen, yo quiero la bendición de Dios en mi vida. Tienes que acercarte a Dios. Tienes que escuchar su palabra. Si tú no conoces la palabra de Dios, entonces ¿cómo conocerás su voluntad? Si tú no te acercas, si tú no le rindes tu corazón, si tú no reconoces tus errores, tus faltas, ¿cómo podrás ser transformado? ¿Cómo podrás ser cambiado? ¿Cómo podrás salir de las tinieblas a la luz? Es necesario que abras tu corazón, es necesario que confíes en Él. Miqueas hace un llamado diciendo, apacienta a tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad. Apaciéntalo, Señor. Acércate. Dice la palabra de Dios que en un momento el Señor dice, ya no los pastorearé más. Porque me destruí 3 pastores en un mes, porque me impacienté contra ellos. Y ellos me aborrecieron a mí. El Señor tenía un cayado gracia y un cayado ataduras. Y dice, y romperé el cayado gracia para romper el pacto. Ahora serían levantados en medio de la humanidad, serían levantados pastores en medio de su pueblo. Pero pastores indolentes, pastores que no cuidarían a las ovejas, pastores que les quitarían la lana, que se comerían la gorda, que traficarían, que venderían, que no les importaría el dolor y el daño que pudieran causarles. Estamos en medio de una condición y una sociedad así. ¿Cómo el pueblo no puede o puede conocer la voluntad de Dios y aquel que predica? No predica la voluntad de Dios, no enseña la palabra.
tiene otros intereses. El Señor dice, pastores se levantarán, pero serán indolentes. Destruirán a las ovejas. Destruirán el rebaño. No tendrán cuidado de ellas. Dice la Escritura, y tomaron para pagarme por mi salario 30 piezas de plata, precioso precio con el cual fue pagado aquel pastor que vino a pastorear a su pueblo. Dice la Escritura que en un momento una mujer sirofenicia se acercó al Señor. Ella estaba en medio de una necesidad, en medio de un problema que no podía resolver. Pero el Señor le dijo, yo he venido a las ovejas de la casa de Israel, no a los perrillos. No he venido a los perros, le dijo el Señor. He venido a apacentar a las ovejas de la casa de Israel. Pero en un momento el pacto tuvo que romperse. El Señor venía a apacentarlos con un cayado que era gracia y otro ataduras. Aquí el cayado representa esa protección, ese cuidado, ese amor de Dios hacia una vida que ahora, luego de haber estado en medio del pecado, de en medio de estar las dificultades, en medio de la oscuridad, ahora la restauración llega a su vida. Los tiempos de necesidad pasan y ahora comienza a ver la prosperidad de Dios bajo el cuidado y bajo la protección del pastor de pastores, de aquel que tiene el poder para proteger tu vida y para cuidarte en cada momento, para velar por ti en cada tiempo, para llevarte a lugares de bendición. Dice, pastorea al pueblo de tu heredad, en lugares de bendición, en lugares de buenos pastos, así como en la antigüedad. Y se traslada a esos tiempos, a tiempos antiguos, tiempos donde la bendición de Dios estuvo en sus vidas. Tiempos donde ellos podían ver la bendición de Dios, sin embargo ellos se alejan de Dios. Quizás en momentos de tu vida experimentaste la bendición de Dios, experimentaste la prosperidad de Dios, el consuelo, la paz, pero te alejaste. Tomaste decisiones equivocadas. Y hoy estás en medio de una confusión. Hoy estás en medio del pecado. ¿Cómo estaba la condición del pueblo? Moralmente destruido, en toda clase de pecados inmorales. Prácticamente como un animal, un varón. En una oportunidad me decía, pastor, yo me alejé de Dios. Yo estaba bien en la iglesia, pero tenía dificultades en mi hogar, tenía dificultades en mi familia. Así que en un momento me alejé. Y pensé que estaba fuerte. Al principio las prédicas me sostenían, la palabra de Dios me sostenía. Y nunca pensé que me alejaría tanto de Dios. Pero en un momento tomé decisiones equivocadas. Mi mente comenzó a hacerse fuerte. El diablo comenzó a taladrarme la mente. La pornografía comenzó a hacerse fuerte. Los pecados, la inmoralidad. Y terminé haciendo cosas terribles. Cosas de las cuales me avergüenzo. Alguien que tenía conocimiento de la palabra de Dios. Alguien que conocía el mensaje. Alguien que había estado en medio de la luz. Ahora en plena oscuridad, en plenas tinieblas. Y el enemigo mofándose y riéndose de su condición. Hoy quizás Satanás mira tu vida y dice, tú no vas a levantarte nunca más. Tú no vas a poder cambiar nunca más. Nunca podrás salir de esa condición. Siempre serás un creyente mediocre. Siempre serás una persona que avanzarás 2 pasos y retrocederás. Nunca podrás afirmarte en la fe. Eres inconstante en todos tus caminos. Nada de lo que has emprendido te ha salido bien. Tengo bien en clara esa voz. Tengo bien en claro y bien marcado y bien presente cada palabra que Satanás trata de hablarnos en nuestra mente. Tú no sirves para nada. Tú no serás diferente. Tú no podrás levantarte. Quizás tú digas, tienes razón, no he podido levantarme. Nunca pude afirmarme la fe. Estuve en los caminos de Dios, me aparté. Regresé y siento que no soy digno. Me alejo de Dios, mi vida empeora. Me acerco y mi vida está igual. ¿Cuándo será diferente mi vida? Cuando puedas confiar en Él. Esta palabra dice, en medio de tanta confusión, en medio de que no se podía creer, confiar y había que cuidarse de todo el mundo, miraré al Señor y esperaré en Él. En medio de la oscuridad, Él será mi luz.
Soportaré lo que tenga que soportar porque Él me hará justicia. Y cuando pase ese tiempo, y cuando pase el tiempo de la dificultad, y cuando pase el tiempo de la oscuridad, el Señor pastoreará mi vida. El Señor guiará mis pasos, guiará mi corazón. La Escritura dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. No correrá como un asalariado y las dejará solas. El Señor guardará, protegerá tu vida, protegerá tu corazón. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. En el libro de Miqueas, en el capítulo 7 del libro de Miqueas. Vamos a leer del versículo 18 en adelante. Libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! Sin importar lo que hayas hecho, sin importar los errores que hayas cometido, siempre pensarás que el que está al lado tuyo no tiene comparación con lo que tú has hecho. Y el que está al lado tuyo pensará lo mismo. Ahora, cuando uno conoce el testimonio de alguien, dice, yo no he vivido cosas tan terribles como esa persona. Cuando uno conoce en profundidad el testimonio, pero uno puede contar un testimonio, pero detrás de eso hay tantas cosas, tantos días, tanta vida, que uno no llega a contar, y hay cosas que uno jamás contará. No es necesario. Aquí nosotros no enseñamos la sanidad interior. Porque aquí en esta palabra, la Escritura lo dice claramente. ¿Cuál es la finalidad de Dios? ¿Cuál es el plan, el propósito de Dios? ¿Qué es lo que el Señor hará? ¿Cuál es la voluntad de Dios final para con nuestras vidas? Es que permanezcas en pobreza, en tristeza, en amargura, en dolor, en quebranto, en medio de una sociedad inmoral, y tú seas parte de esa sociedad inmoral, consumiendo todo lo que el mundo te ofrece, consumiendo todo lo que el mundo trata de crear para destruir la mente de los jóvenes. Estamos en un momento donde estamos siendo bombardeados, las generaciones nuevas están siendo bombardeados constantemente. Hace años atrás se hablaba acerca de los diarios de revistas. Y los creyentes ponían el grito en el cielo porque al pasar por los diarios de revistas había revistas pornográficas y los jóvenes pasaban y podían ver esas publicidades. Hoy está en cualquier parte. Hoy está en un clic del teléfono celular, está en cualquier lugar, en cualquier plataforma, donde quieras encontrarlo. Antes tenían que pasar por un diario de revistas. Y no eran los que estaban en los pueblos. No eran los jóvenes que vivían en un pueblo, sino los que por ahí estaban en la capital o en ciudades más grandes. Hoy es en cualquier lugar, donde quiera que te encuentres. Todo creado para destruir la mente y el corazón, para poner luchas en el corazón del hombre, para traer oscuridad, para que sientas que no vas a poder levantarte, para que sientas que tu enemigo te venció y ya no podrás salir de allí. Pero la posición correcta es que algún día, un día te levantarás de esa condición. Hoy puedes estar debilitado y sentirte que estás débil y que hay algo que te falta. Pero si pierdes la confianza en Dios, si pierdes tu esperanza en Él, entonces lo has perdido todo. Si te resignas a creer de que Dios no puede hacer nada por ti, entonces ya has entregado tus armas. Ya ni siquiera quieres pelear. Quizás es tiempo de que puedas confiar en Dios. Al ver la condición, Miqueas veía que había un Dios y era un Dios tan grande. Es una pregunta que a su vez es una afirmación. Dice la Escritura, ¿qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú? Que perdona, que cuando cometemos errores
Señor, tú nos perdonas otra vez. Que cuando decimos, Señor, que no queremos saber nada con tus caminos, Señor, tú te acercas a nosotros y nos das otra palabra. Y cuando pensamos que no somos aptos para este camino, Señor, tú nos muestras que hay bendición. Tú nos muestras, Señor, que tú harás esa obra en nosotros. Cuando pensamos que no tenemos palabras, tú dices, Señor, abre tu boca y yo la llenaré. Cuando no encontramos la fortaleza, Señor, tú nos dices, tú eres nuestra fortaleza. Cuando pensamos que no tenemos armas, Señor, para poder enfrentar a nuestro enemigo, tú nos enseñas que las armas de nuestra milicia son diferentes y que son poderosas. Señor, cuando sentimos que el enemigo avanza y avanza con poder y pensamos, Señor, que Satanás se levanta como un río, Señor, tu palabra viene para decirnos que tú plantarás bandera contra él, que tu Espíritu Santo, Señor, plantará bandera de victoria, Señor, y tú lo sacarás a bendición. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¿Acaso no hacen bien mis palabras al que camina rectamente?, dice la Escritura. No hacen bien mis palabras a aquel que busca hacer lo bueno. Lo cierto es que su palabra hace bien y su misericordia alcanza aún aquel que está haciendo hoy lo malo. Uno puede verlo como juicio de Dios, uno puede verlo como castigo de Dios, pero es el cirujano trabajando sobre el tumor. Causará dolor, pero él hará lo necesario. Y si tiene que pasar así, será lo mejor. Aquel que es un buen padre y tiene que pasar por la enfermedad de su hijo. Hace tiempo un padre me hablaba y me decía, yo lo enfrenté al médico y le dije, ¿se va a salvar? No, quédese tranquilo, pero decime la verdad, ¿se va a salvar? Llorando le decía, decime la verdad, ¿se va a salvar o se va a morir? No quiero que me mientas, decime si se va a salvar, pero tranquilícese. Estamos haciendo lo posible, pero decime la verdad, ¿hay posibilidades de que se salve o no? Si no, déjenla. Ya que no sufra más, ya no le inyecten una jeringa más, ya no le pongan más nada. Si no va a vivir, ya no la lastimen más. Era tanto el dolor del padre al verla sufrir, que dijo, si no va a vivir, ya está, no la hagan sufrir más. Pero si hay esperanza de que viva, y si hay oportunidad de hacer que el cáncer retroceda, hagan lo necesario. Aunque duela, aunque sea difícil el proceso, aunque tenga que derramar lágrimas. Un padre hará lo necesario para sacar a su hijo de esa condición. Aunque tenga que sufrir, aunque tenga que doler, será para salvar su vida. ¿Cuánto más piensas que Dios hará por ti? ¿Cuánto más piensas que el Señor se acerca a nuestro corazón? El Señor te ha hablado en diferentes momentos y hoy tu vida experimenta el dolor y tú dices, ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Quién piensas que está orando en ti? ¿Quién piensa que está poniendo ese sentimiento en tu corazón? Esa convicción que te hace sentir de esa manera. Porque hay un peso y una carga en tu corazón. Tú no estás feliz con la decisión que tomas. Pero pareciera que no puedes controlarlo. Pareciera que no puedes dominarlo. ¿Quién como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué? Porque el Señor no retiene su enojo para siempre. Miqueas dice que Dios como tú. Y si tú examinas, también harás la misma pregunta afirmándolo. ¿Quién, Señor, como tú? ¿Quién puede amarme como tú? ¿Quién puede conocerme como tú? ¿Qué Dios tan grande, Señor, como tú? ¿Quién puede conocer lo que necesito, Señor? ¿Quién puede conocer las necesidades que hay en mí verdaderas? No las que yo siento, las verdaderas. ¿Qué Dios como tú, Señor? Que cuando me alejo, que cuando parezco distante, Señor, tú te acercas. Tú tienes misericordia. Que cuando pienso que ya no hay oportunidades para mí, tú me muestras que sí la hay. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita
en misericordia. ¿Sabe por qué te perdona? El Señor te perdona porque te ama. El Señor te perdona porque Él se deleita en misericordia. No porque tú lo merezcas, porque Él se deleita en tener misericordia. Él se goza en la misericordia, en tener misericordia de nosotros. No es por ti, es por Él. Es por lo que Él es. Dice la Escritura que Dios es amor. Y hay veces que experimentamos ese amor en los momentos más duros de nuestra vida. Cuando tú dices, yo ya no merezco otra oportunidad. Ya no merezco salir de este lugar de oscuridad, de esta cárcel. Pero Dios te perdona. Dios tiene misericordia de ti. Que Dios como tú que perdona la maldad. Porque tú dices, he cometido maldad, he hecho cosas terribles. Muchas veces el creyente es peor que el incrédulo. El creyente se aparta de Dios y comete toda clase de pecados peores que antes. Se vuelve peor que un incrédulo. Busca transgredir, pero de la peor manera. Hacer todo lo malo que encuentra a su alcance. Tiene que ver con que queda a la deriva. Tiene que ver con que todas las cosas inmorales comenzarán a golpearlo. Tiene que ver con que al alejarse de Dios, todo comienza a ser más difícil. Dice la palabra de Dios, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios ya había tenido misericordia de ellos. Aquí en esta escritura dice que el Señor los libraría con milagros, con bendición. No sería lo que ocurriría en el tiempo de Babilonia. No ocurriría lo mismo que ocurrió en Egipto. Esto está hablando de tiempos futuros. Pero ahora dice que el Señor, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Un tiempo el Señor tuvo misericordia de ti. Se acercó a tu corazón. Ibas en el auto y una prédica se sintonizó. Una palabra de Dios comenzó a hablar a tu vida. La radio comenzó a hablar a tu corazón. Alguien te dio un panfleto en la calle y leíste el versículo que decía, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. El Señor tuvo misericordia de ti. El Señor se acercó a tu corazón. El Señor puso luz en medio de la oscuridad. El Señor te sacó a lugares de bendición. Pastoreó tu vida. Cuidó tu corazón. Pero esta palabra nos habla acerca de la restauración. Nos habla acerca de la condición de un hombre que en un tiempo estuvo bien. Que en un tiempo estuvo firme en los caminos de Dios, pero luego se alejó y cometió toda clase de errores. Y quizás hoy no se siente de que podrá volver, de que tendrá otra oportunidad, de que su vida podrá ser diferente, de que podrá servir a Dios, de que podrá tener una nueva oportunidad. Sin embargo, esta palabra dice que Él volverá. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él volverá a tener misericordia de ti, como la tuvo un día en el cual te sentías el pecador más grande, y Dios tuvo misericordia de ti. Porque estabas en la umbanda, porque estabas haciendo pactos en las tinieblas, porque estabas tirando las cartas, consultando a los parapsicólogos, consultando todo lo malo, en medio del curanderismo. Porque te era más fácil creer que al poner un poco de sal en tu casa, en la puerta, ya las fuerzas malignas no podrían entrar, los espíritus malos, las malas energías. Y el hombre muchas veces le es más fácil creer todas esas cosas. Que pensabas que una cintita roja podía proteger tu vida. Que sentías que por llevar un amuleto tenías la protección de Dios. Dice la Escritura, Él volverá a tener misericordia. Él volverá a acercarse. Él volverá. Cuando pensamos que Dios nos ha dejado, cuando pensamos que nuestro pecado es tan terrible y tan grande que ya no merecemos el perdón de Dios. El pueblo en medio de esta condición tan difícil, en medio del cautiverio, en medio de la dificultad que enfrentaría sus vidas, Dios volvería a tener misericordia de ellos. Es la esperanza de que un
Un tiempo atravesarían dificultades, un tiempo las cosas serían difíciles, pero el Señor volverá a tener misericordia de ti. Hoy puedes estar atravesando la condición más dura, o un tiempo difícil, o un tiempo de confusión, un tiempo en el cual te preguntas por qué estás aquí. ¿Qué haces en el camino de Dios? ¿Verdaderamente el Señor te llamó? ¿Verdaderamente Dios tiene algo para tu vida? Hay un plan, hay un propósito de Dios. Quizás te preguntas por qué tú no sientes nada, por qué la palabra de Dios no llega a tu corazón, por qué no te sientes perdonado, por qué no sientes esa misericordia de Dios. Dice la Escritura, volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El Señor toma nuestros pecados, toma nuestras iniquidades y las arroja al fondo del mar, para que ya no vuelvas a buscar allí. Un día llegaste a los caminos de Dios y el Señor te perdonó. El Señor cambió tu vida. Ya no busques las fallas y los errores de tu vida del pasado para tratar de encontrarle las respuestas a lo que hoy te pasa. Hay quienes dicen, bueno, a mí me está pasando esto porque yo en mi vida pasada hice cosas terribles. Dice la palabra que el Señor te perdonó. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, muertos para siempre, y nuestros pecados al fondo del mar, para no acordarse nunca más de ellos, para no volver a tomarlos de ese lugar. El Señor se olvida. ¿Por qué tratas tú de recordarlo? La sanidad interior es lo que busca hacer. El Señor sepulta las iniquidades, la arroja los pecados al fondo del mar, pero la sanidad interior hace una tarea de ir a buscarlos al fondo del mar. Hace la tarea de denigrar a una persona, en la cual tiene que poner las cosas terribles en una hoja, lo que ha hecho, y confesarle a alguien toda su vida de pecado. Y quizás el que se lo está diciendo está peor que él. Pero busca sanar interiormente. ¿Qué podrá sanar? ¿Quién puede sanar las heridas del alma? ¿Quién puede entrar en lo más profundo del corazón? Si no es aquel que tiene el poder para tener misericordia, para acercarse nuevamente, para restaurar nuevamente tu corazón para siempre. ¡Aleluya! Y aleluya. Santo nuestro Dios. Él volverá a tener misericordia de ti. Y si hoy te sientes mal, y si hoy te sientes lejos de Dios, Él vuelve a tener misericordia de ti. Él te llevará a lugares de bendición. Él te pastoreará por lugares seguros, por lugares buenos. Verás la bendición de Dios en cada área de tu vida. ¿Tú piensas que el camino de Dios es algo feo? Es algo triste, cargado de amarguras, de desolación, de soledad. No es así. Cuando el Señor se acerca a nuestras vidas cambian completamente. El Señor transforma nuestro corazón. Tú te preguntarás cómo. Y eso dependerá de cada uno. Dependerá de cuánto le rindas tu corazón a Dios. Dependerá de cuánto sincero eres. Dependerá de cuánto busques. Cuánto quieras conocer. Porque la Escritura dice que el que busca halla. Pero el que busca. Dice la palabra que lo hallan los que temprano lo buscan. Los que lo ponen en el primer lugar. Los que quieren conocer de Dios. Porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón, dice la Biblia. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está aquello que valoras más? Bueno, allí estará tu corazón. ¿Quieres conocer de Dios? Tienes que buscar de Él. ¿Quieres conocer de su amor? Tienes que entrar en su amor. Tienes que involucrarte para que el Señor pueda hablarte. A veces el Señor te hablará en su palabra. Otras te hablará por alguien que está en la calle. Otras te hablará por alguien que no tiene para comer. Por alguien que está a punto de tirarse en las vías del tren. Dios te hablará de diferentes maneras. Dios se acercará a tu corazón y te mostrará que hay un plan con tu vida. Que Él volverá a tener misericordia de ti. Que Él sepultará tus iniquidades para siempre hoy. Si hoy te animas a confiar, a creer, a tener esperanza de una vida diferente, el Señor dice, volveré a tener misericordia de ti.
Sepultaré tus iniquidades. Todo lo inmoral y todo lo malo que has hecho quedará sepultado. Todos tus pecados en el fondo del mar. Sabes que a las profundidades del mar, a lo más profundo no se puede acceder. No se puede llegar. Es tanta la compresión, tanta la fuerza que no se puede llegar. Se llega hasta un cierto punto nada más. ¿Quién irá a buscarlo? El Señor te perdona y lo hace para siempre. Para cambiar tu vida y para cambiar tu corazón. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. En la separación que hacen en los capítulos, en la versión Reina Valera, cuando comienza el capítulo 14 y habla acerca de que el Señor apacienta a su pueblo con su cayado, dice: compasión de Jehová por Israel. Es la compasión de Dios hacia nosotros, hacia nuestra vida. El Salmo 23 dice que su vara y su cayado me infundirán aliento. En la vara se escribía las victorias, las cosas que uno iba consiguiendo en la vida. Es decir, en la vara de David tenía anotado: hoy maté a un león, hoy peleé con un oso para defender las ovejas. Y esa vara, esa historia era la que infundía aliento a las generaciones siguientes. Era la que traía fortaleza al mirar la vara, al mirar lo que había acontecido en sus vidas, al mirar la obra de Dios, al mirar lo que el Señor ha hecho por ti. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El cayado era un elemento para extraer a la oveja cuando estaba en peligro. Era un elemento de compasión, de amor, para sacarla de en medio de los arbustos para que no se lastime. Entonces con el cayado la tomaba y la acercaba para que no se hiera. Así el Señor te toma y te saca de los lugares de dificultad para que ya no te lastimes, para que ya no te hieras, para apacentarte en lugares de bendición y en lugares seguros. ¿En qué lugar podrás estar más seguro que en los brazos del Señor? Dice la palabra que Él va y toma aquella oveja que se había perdido y la toma en sus brazos. Ahora está en un lugar seguro. Aquel que está en mi mano, dice el Señor, nadie lo quitará de mi mano, nadie. Y cuando estás en sus manos, cuando estás con el Señor, ahora estarás seguro. Ahora todo será posible. Ahora la mirada de tu vida será diferente. Pensabas que tu enemigo te iba a vencer y pensabas que no ibas a poder salir de esa condición. Pero esta palabra viene para decirte que el Señor volverá a tener misericordia de ti. Sientes que le fallaste a Dios, Él vuelve a tener misericordia de ti. Él te perdona y Él borra tus rebeliones, tus pecados por amor. Él se acerca a ti y tiene misericordia de nuestra vida porque Él se deleita en misericordia. Él se deleita en perdonarte, en darte otra oportunidad, en permitirte que hoy tu vida pueda ser diferente. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta hora. Aquel que quiera que el Señor pueda hoy volver a tener misericordia de su vida, acercarse a su corazón, perdonar sus pecados, limpiarlo de toda maldad. Tú lo necesitas. Aunque trates de negarlo, aunque endurezcas tu corazón, dice la palabra: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Quizás has tenido una vida dura, una vida difícil. Tu padre te ha abandonado, has tenido o has crecido en un lugar disfuncional, en medio de la violencia de tus padres, en medio de la separación de ellos, en medio de los conflictos familiares, en medio de la pérdida de seres queridos, hermanos fallecidos en la delincuencia. Hay vidas muy duras, pero el Señor se acerca a ti y te tendrá misericordia otra vez. Pero esta es la oportunidad de que tú puedas abrir tu corazón, de que tú puedas reconocer, como lo hizo el profeta por el pueblo, sus pecados, sus errores, y entender que el Señor te sacará. Puedes estar hoy en el suelo, caído, pero Él te levantará. Él volverá a levantarte. Ya no estés más en esa condición. Ya no te quedes tendido en el suelo lamentándote por lo que no has podido conseguir, o por los errores, o por las fallas que has tenido.
Levántate y cree. Levántate y confía en Él. Deja que el Señor restaure tu vida. Deja que el Señor restaure tu corazón. Él cumplirá su promesa en ti. Aquel que quiera hacer esta oración, yo voy a invitarle que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración que dice: Señor Jesús, en este día, yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y aleluya.